de una vez. Escatología bíblica. Doctrina de las últimas cosas. Este es el mensaje número 18 ya. Y qué bueno, hermanos, que estamos terminando prácticamente ya este tema. Creo que este es el penúltimo ya. Me quedaría solamente uno nomás. No voy a demorarme mucho allí. Nosotros comenzamos a mirar la naturaleza del juicio y veíamos allí dos puntos. Primero vimos el juicio final en términos general, luego la naturaleza del juicio, es decir, 3 mensajes para hablar del juicio como tal. Y veíamos ahí 3 puntos. Veíamos Jesucristo será el juez de dicho juicio, el juicio a los creyentes, el juicio a los incrédulos, el juicio a los ángeles y las implicaciones del juicio final. Así que nos quedan 2 temas, hermanos, que después del juicio hay un veredicto. Y ese veredicto tiene que tener obviamente lo que se conoce como una condena o una absolución después del juicio. Entonces hoy voy a hablar la parte negativa, que es la condena, es decir, la condenación eterna, o lo que se conoce como el infierno, ¿verdad? La condenación eterna o el infierno. No voy a demorarme mucho acá, hermanos, con el tema del infierno. Obviamente es un tema muy amplio, pero yo quiero tomar solo lo general. La doctrina del infierno, hermanos, está en conexión entonces con la doctrina del juicio final. Como lo dije ya, el infierno es un lugar de castigo consciente y eterno para el inconverso. Es consciente. El infierno es eterno. Hoy vamos a ver 3 puntos, porque algunos no creen en la eternidad del infierno, así que vamos a mirar hoy la realidad del infierno. Vamos a mirar la aniquilación de las almas y vamos a mirar la razón de la condenación eterna o la razón del infierno. ¿Por qué el infierno? Vamos, hermanos, con lo más amplio, que sería la realidad del infierno. Y como le dije, hay muchos pasajes que nos hablan, pero voy a tomar los que más se conocen, los más populares, ya que la Biblia nos enseña, hermanos, claramente la realidad de tal lugar, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo, hermanos, usted ha escuchado que Jesucristo habló más del infierno inclusive que del amor. Eso usted lo puede encontrar. En Mateo 25:30, que habíamos leído nosotros ahora, Mateo 25:30, y luego paso al 41 y luego al 46. Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil. Y ahí entendemos, hermano, es la parábola de los talentos. El Señor le da a uno 5, a otro 2 y a otro 1, y el 1 no hizo nada. Por eso Dios le dio 1, no le dio 5. Y lo llama inútil, y le dice: el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que la Biblia, cuando habla de las tinieblas de afuera, es una referencia al infierno. Y lo describe, dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que no le van a pasar nada bien en ese lugar. Hay un lloro continuo y hay un crujir de dientes. Usted entiende lo que es el crujir de dientes cuando tiene mucho frío, o cuando la gente quiere rechinar los dientes también de piedra. En el versículo 41, después de lo que leemos ahora con el hermano Leonardo, lo que hizo la nación, le dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. Recuerde que él pone a los suyos a su derecha y los llama benditos de mi Padre, pero a los cabros los pone a la izquierda y los llama malditos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, y este es Jesús, ¿no? En su segunda venida les va a decir: malditos al fuego eterno. Y ella nos da una dimensión, que es el infierno. Se manifiesta como fuego. Muchos discuten si es real el fuego o es solamente simbólico, pero si es simbólico, no sé si usted ha enfrentado el fuego. Alguno de nosotros en algún momento se ha quemado. Espero que no se queme con pólvora en diciembre, pero una pequeña quemadura puede ser con un fósforo, qué sé yo, eso duele. Así que yo soy de los que creo que es literal. Si no es literal, igual
igual va a arder, le va a doler. Pero dice que es eterno, entonces ya sabemos dimensiones del infierno, que es eterno, no es temporal. Entonces dice, pero algo que llama la atención acá también, dicho por Jesús, es: apartados de mí, malditos. Es decir, allí solo van los malditos, los que han sido malditos por Dios mismo, al fuego eterno. Pero miren lo interesante: preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, el infierno fue preparado para el adversario de Dios y los seguidores de él. Y en el 46 del mismo texto, Mateo 25, dice: e irán estos al castigo eterno, los malditos de Dios obviamente, y los justos a la vida eterna. Yo le dije la vez pasada, hermanos, que en toda la humanidad solamente hay dos clases de personas: los benditos de Dios y los malditos de Dios. Y solo los benditos de Dios son los que van a la vida eterna, como lo veremos entre 8 días, si Dios no lo permite, y los malditos son los que van al infierno. Eso está decretado así por Dios. Ahora, el texto más duro, más difícil y duro, es Marcos 9, así que lo voy a leer. Ahí pudiéramos nosotros quedarnos realmente allí, pero tengo que avanzar. Pero Marcos capítulo 9, versículo 43 en adelante, leemos lo siguiente. Y Jesús está hablando aquí obviamente de llamar al enemigo y todo eso, y tener cuidado con ser piedra de tropiezo para alguien en la vida. Y entonces, en ese sentido, dice: bueno, si tu mano te fue de ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. Ahora, es bien interesante el Señor como está diciendo acá que tenemos que tener cuidado con nuestra vida, lo que veíamos ahora inclusive de las buenas obras o del temor a Dios en cuanto a su ley. Porque si hay personas que tienden en este caso en pecar con la mano, ofenden a Dios con su mano, dice: bueno, si esa mano les es ocasión de caer, quítesela mejor. Ahora, esto no es real, ¿no? Esto es figurado. Es decir, esa tendencia de esa mano que les lleva a pecar, es mejor que se la quite, que se niegue por un momento, y no que teniendo las 2 manos vaya al infierno. El Señor Jesús habló del infierno. Y luego, mire, lo describe semejante, como ya lo hemos visto, al fuego que no puede ser apagado. El infierno es un lugar de fuego que no puede ser apagado, no se va a apagar. Es decir, el dolor va a ser eterno. Y luego dice, le añade algo: donde el gusano de ellos, es decir, los que van al infierno, no muere. En esta parte del gusano, si no creemos que sea literal, no puede ser como la película que usted se vio alguna vez. Yo vi la película Es el infierno, y yo veía gente en el infierno, la película, y gusanos que le bajaban por acá. No, porque el fuego se encarga de matar a esos gusanos. Así que no está hablando de gusanos literales. Alguien dijo que el gusano es la conciencia, y que el mayor tormento para una persona, no sé si a usted le ha pasado, yo he tenido tormentos en mi vida. Brevemente le digo uno: en el ciclismo, yo una vez tuve un accidente y se me zafó aquí la clavícula, y aquí está la seña, todavía aquí está. Y yo miro para atrás, y el error fue mío, netamente mío, porque había llovido y la bicicleta estaba sin el freno de atrás, y yo así me puse y me olvidé por un momento y le di muy rápido, y cuando fui a dar la curva y mojado, no me cogí el freno y me estrellé. Y yo más de una vez he dicho: ¿por qué lo hice, Señor? Todavía, hace más de 5 años me pasó eso, y yo digo: si yo hubiera hecho esto, no me hubiera pasado eso. Así que yo pienso, esta gente que está en el infierno, el mayor castigo va a ser ese. Tuve la oportunidad, tenía la iglesia ahí a la vueltica, me invitaban a la iglesia, me decían que corrigiera, leía la Biblia, yo escuchaba mensajes. Todo eso es el gusano, la conciencia que lo va a acusar de que usted, teniendo la oportunidad de haberse consagrado al Señor, no lo hizo. Así que usted es el culpable de estar ahí. Tuvo la oportunidad. Siempre, ¿cuándo se va a santificar? Mañana. ¿Cuándo va a arreglar esa vida inmoral? Mañana. Y lo peor en nuestros días, excusándose con una supuesta justificación que no tienen. Porque como andan por ahí diciendo: ya el Señor pagó la deuda de mis pecados, entonces ya lo arregló, yo puedo vivir como quiero. Qué pena. Pero si alguien se levanta a decir eso, usted no conoce a Dios, no conoce la Biblia, no sabe qué es la salvación. Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura.
Pero hay gente, y conozco muchos, y hay muchos familiares míos, lamentablemente, que dicen que ellos ya están seguros del perdón del pecado, pero viven como el diablo. Y eso no es así. Si no arreglan esa vida, allá van a llegar al infierno. Y va a ser el gusano de toda la vida. Pudiendo hacerlo, no lo hice. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 45. Pon el otro ejemplo. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno. Ahora habla de ser echado, es decir, alguien lo va a echar allá en el infierno, y otra vez al fuego que no puede ser apagado. Otra vez Jesús repite, para que entendamos la gravedad de esto, hermanos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y algo más, si no entendió la mano, si no entendió el pie, entiende el ojo. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, es decir, todo aquello que nos lleve a pecar. ¿Por qué Jesús dijo eso? Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que, teniendo 2, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y muchas personas pensarán, ¿y la salvación es por obras? Sí, por la obra de Jesús, que evidencia las obras de nosotros. Por favor, si usted no tiene obras, usted no tiene la obra de Jesús. Si tiene la obra de Jesús, tiene buenas obras. Que a la gente siempre le gusta Efesios 2, 8 y 9, pero se olvidan del 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el 10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y como veíamos ahora, ¿qué buenas obras? Guardar la ley moral de Dios. Yo no encuentro otras buenas obras sino su santa ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no te salvan, pero si eres salvo los vas a guardar. Y si una persona peca con su mano, si una persona peca con su pie, si una persona peca con su ojo, así diga que es justificado, al infierno le va. Por eso dice, mejor, y ese corta tu mano, corta tu pie, corta tu ojo, es lo que Jesús dijo. ¿Quieres seguirme? Niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, niegue esa tendencia pecaminosa en tu vida. Por el Espíritu, dice la Biblia, sin morir las obras de la carne. Jesús narró también una parábola que nos habla de la realidad del infierno, y usted la conoce muy bien. Voy a arrancar desde Lucas 16, voy a arrancar desde el verso 22, la historia de... Algunos dicen que es una parábola, pero así sea una parábola, esto es una realidad, mi amado hermano. La historia del rico que ni nombre tiene y Lázaro. La Iglesia Católica le quiere poner un nombre por ahí. ¿Cómo es que le dicen? ¿Cómo? ¿No? Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo. Ahora, se entiende en ese contexto que el mendigo buscaba de Dios, ¿no? Era hijo de Dios. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No sé si usted piensa en eso, hermano, pero tan pronto uno muere, dice que el espíritu sale. Y aquí vemos que es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya habíamos dicho esto la vez pasada, ¿qué significa eso? Digámoslo de esta manera, es llevado ya en el Nuevo Testamento, porque esto es una parábola de contexto antiguo testamentario que llamaba el seno de Abraham, el lugar donde iban los hijos de Dios, pero ahora van directamente al cielo, al paraíso. Fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico, hermano, aquí, y fue sepultado. Interesante que nos dice más. Es decir, el mendigo representa a los hijos de Dios y el rico acá representa a los que no son hijos de Dios. Digámoslo de esta manera en el contexto que traemos. El mendigo nos habla de los de la izquierda, de los de la derecha, los justos, los salvos, y el rico nos habla de los de la izquierda. Ambos murieron, ambos fueron sepultados, pero aquí nos dicen que los ángeles lo llevaron a la presencia de Dios, digámoslo de esta manera. El otro quedó quieto, fue sepultado, no dice más porque ahora va a decir. Y en el Hades, esta palabra Hades aquí, aunque Hades traduce lugar de los muertos, pero esta palabra en el contexto se está refiriendo al infierno, porque lo que vemos, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Sí ya que hemos leído los tormentos ya? Entonces es claro lo que dice acá, en el Hades estando en tormentos, es decir, en el infierno,
alzó los ojos, pero él estaba en tormento y vio de lejos a Abraham. Recuerde que esta es una parábola, es una manera para que tú y yo entendamos, pero mucho de lo que dice aquí no es así. Es decir, no vaya a pensar usted, hermano, que usted está en el cielo y usted va a ver a sus familiares allá sufriendo, que se arrepintieron, o que no va a pensar que los que están en el infierno lo van a ver usted allá y van a tener comunión. No. Es una manera para que entendamos, y el punto aquí es para que vea la distancia. Pero bueno, leamos la parábola. Por eso es parábola. Dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, es decir, el que estaba en el infierno dando voces, dijo: Padre Abraham. No sé por qué le llamó padre. Bueno, porque la Biblia dice que Abraham tiene padres espirituales, pero padres carnales también. Y le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de, no de lo que le está pidiendo, la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Es decir, ¿cómo sería la sed que tiene? Y esto tiene que ver con el fuego. Solamente usted, cuando se acerca al sol demasiado o al calor, usted comienza a tener sed. ¿Y cómo sería la sed tan tremenda que él dice? Mira, así sea que el dedo mojado en agua me lo ponga. ¿Cómo será, hermanos? Y dice: y refresque mi lengua. ¿Por qué? Porque estoy atormentado en esta llama. Entonces sí da a entender que hay una llama. Por eso yo soy de los que creo que el fuego será literal. Estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, aquellos que se preocuparon solo por los bienes naturales. Esta tarde tengo un mensaje, lamentablemente no queda grabado, pero tengo un mensaje de la gracia común para zarzar esta tarde, y lo que vamos a hablar es eso. Ningún problema, porque Dios en la gracia común bendice materialmente a todo el mundo. Y Él aquí había bendecido materialmente en la gracia común a este rico. Por eso le dice: acuérdate que recibiste tus bienes en vida. Es decir, disfrutaste de todo aquí abajo. Y Lázaro también males. Al contrario, Lázaro fue muy pobre, le fue mal. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Tú atormentado. Él es consolado, tú eres atormentado. Hay dos cosas: los del cielo serán consolados todo el tiempo, los del infierno serán atormentados. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden. El punto aquí es que no pueden, y de allá para acá tampoco pueden. Hermano, lo que no es que ellos lo van a ver, lo que es una palabra para decirnos que no hay comunión, no hay comunicación entre el cielo y el infierno. No lo hay. Los que vamos al cielo vamos a disfrutar eternamente con nuestro Señor. Y yo no sé si nos acordemos de los que están en el infierno, pero yo sí estoy seguro que los que están en el infierno toda la vida se van a acordar de nosotros, porque el gusano le va a decir: aquellos que odiaron mis mensajes y que por eso van a ir al infierno, se van a acordar de mí. Y él me predicaba, y él me hablaba, y yo rechinaba los dientes cuando me decía las verdades en mi cara, y rechacé todo, porque yo creo que voy para el cielo, estoy seguro. Pero, ¿y por qué digo esto? Porque sé que hay gente que me ha llamado hasta hereje, ha querido hacer lo que quieran conmigo, no importa, si ellos no se arrepienten, allá van a estar, y el gusano los va a atormentar toda la vida, porque no hay comunicación, no se pueden ver, pero ellos sí se van a acordar todo el tiempo. Entonces él dice, 27, entonces le dijo: bueno, si eso no se puede, note lo que él dice, hermano, escuche que esto es impresionante. ¿Cómo será el tormento que, como no pudo arreglar su situación, ya el que se ve para allá no puede resolver, hermano, el que se va al infierno no puede salir? Verso 27, entonces le digo: bueno, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Se acordó que tiene una familia. Por favor, envíala a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y escuchen lo que le voy a decir. Se cree que este era el hermano mayor. Él hacía banquete, él pecaba con todas las ganas. Él era el que compraba el licor para la rumba, él era el que ponía la música, era el que ponía todo, la comida. Y entonces invitaba a sus hermanos que participaran de lo mismo. En otras palabras, él era el padre del pecado. Y los otros lo seguían, sus hermanos hacían lo mismo en el pecado, porque miraban:
hagámosle lo mismo. Pero ahora cuando él se da cuenta que está en lugar de tormento, en el infierno, ahora sí se interesó por la vida de ellos, por la salvación de ellos. Antes no le importaba la salvación de ellos, no les importaba la vida espiritual de sus familiares, pero ahora que está sufriendo, sí le interesa la vida espiritual de sus familiares y le dice, entonces como no puede hacer nada por mí, allá hay gente viva, mis hermanos, manda a alguien para que les hable, es decir, manda al mismo Lázaro. Si Lázaro no puede venir aquí para ayudarme en el infierno, entonces tú sí lo puedes enviar para que vaya allá a mis familiares y les comparta la palabra. ¿Para qué? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, el evangelio está siendo predicado por todo el mundo, escúchenlo. Pero entonces él dice, no, padre Abraham, o sea, ellos no lo van a escuchar, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Es decir, no, así hable Moisés, así hable el mejor evangelista, ellos no le van a parar bola. Pero si sale alguien de ultratumba, ese sí, a ese le van a poner cuidado. Por eso, hermanos, nosotros no creemos en la conversión por medio de milagros, señales y prodigios. Porque esto sería, si, llegó Abraham, lo vieron vivo, uy, sí existe el infierno, allá está y nos arrepentimos. Mentira. Que hizo un milagro, que resucitó, que lo sanó, que lo saca. Mentira, con el tiempo abandonan. Porque no es por emoción, hermanos. Es algo que es interno, es algo que es del corazón, afectado solo por la palabra de Dios. Mas Abraham dijo, mire, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levante de los muertos. ¿Se da cuenta, hermanos? Así vengan, ¿no? Es que yo fui al infierno estos días sí están molestando por las redes sociales con Guille Ávila, lo están sacando para muchas cosas que él dijo. Y entre sus cosas dice que él fue al infierno y vio allá a Julano y a Sultano y no sé qué, todas esas cosas. Ya creen que por eso se va a arrepentir la gente. No, hermano, si no se arrepienten al escuchar el santo evangelio de Jesús, no se arrepienten con nada más. El libro de Apocalipsis también, hermano, nos habla de la realidad del infierno. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 10. Apocalipsis 14 nos dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, y aquí ya dijimos todo lo que tiene que ver con las dos bestias que le dan el poder a la otra, una representaba al falso profeta, el otro el anticristo, y a la imagen, y recibe la marca en sus frentes o en su mano, sería el anticristo, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora note entonces que el infierno está asociado con la ira de Dios. Y aquí dice que va a beber del vino de la ira de Dios. Dios les va a dar su ira como darles vino, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y cuando les dé eso dice, serán atormentados con fuego y azufre. Aquí hay otro ingrediente del infierno que es azufre, para que ardan. Pero dice que la ira de Dios es la que va a activar todo esto, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y mire, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El humo de su tormento sube, como la traducción para infierno, que es Gehenna, que se refiere originalmente al lugar, al basurero que había a las afueras de Jerusalén, que anteriormente ahí era un lugar donde se sacrificaban los niños al dios Moloch, y después ese valle quedó solamente como un basurero, y el Señor pone el mismo Gehenna y dice, así va a ser. No sé si alguien ha ido a un basurero, cuando estaban abajo acá, no sé si ustedes veían el humo que salía de lejos, ¿sí o no? Porque eso es lo que hay, hediondez, muerte, putrefacción, y también hay humo porque hay quema, hay humo. Entonces más o menos es la idea, y el humo siempre está hablando de un juicio, es decir, Dios está enjuiciando en el infierno a toda esta gente que envió allá, y dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, es decir, eternamente y para siempre, y no tienen reposo de día ni de noche. Escuchen, no tienen reposo, no hay vacaciones, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Habíamos dicho aquí que el sello que reciben de la bestia, o la imagen que reciben de la bestia, no es nada físico, es en el corazón, y se refiere a gente que no es regenerada, gente que no es salva. Apocalipsis 19:20.
y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Aquí están entonces las dos veces que salieron del abismo, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lago de fuego que arde con azufre. Aquí nos habla de un lago de fuego y se dice que en este momento sería lo que el Señor va a abrir posteriormente, que es otra, digamos, otro departamento del infierno, porque en este momentico la gente está en el infierno. Los que mueren sin Cristo están en el infierno, así como las personas que mueren en Cristo están disfrutando con Él, pero luego son resucitados para tener el cuerpo y el espíritu y ya gozando plenamente con el Señor. De la misma manera, en ese momentico las almas o los espíritus, yo no sé de qué manera están sufriendo en el infierno, luego habrá la resurrección para recibir sus cuerpos e ir directamente a otro lugar que se llama el lago de fuego, que está cerca del mismo infierno. Y yo creo que aquí tiene que ver, este lago de fuego dice que arde con azufre, digamos que serán las calderas, ¿no? Es decir, en el infierno hay muchos lugares, unos van a padecer un poco menos, otros hay grados de castigo, entonces yo creo que este es el grado mayor, porque aquí dice que fue lanzado la bestia y el falso profeta. Pero también en Apocalipsis 20:10 nos dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y otro texto dice que no se había escrito en el libro de la vida, también fue lanzado allá mismo al lago de fuego con ellos. El escritor Wayne Grudem nos dice, debemos darnos cuenta de la inmensidad del mal que se halla en el pecado y rebelión contra Dios, y la magnitud de su santidad y la justicia de Dios que pide esta clase de castigo. Y está respondiendo la pregunta, ¿por qué el infierno? Hermanos, porque el pecado es horrendo delante de Dios, y porque Dios es un Dios extremadamente santo, extremadamente puro, y Él, hermanos, está totalmente en contra de aquellos que despreciaron su bendita ley. Porque la ley me habla del carácter del mismo Dios, y la ley es pura y la ley es santa como Dios es puro y santo, y por eso Dios espera que nosotros amemos su ley, que nosotros, hermanos, valoremos su ley, valoremos su ley al punto que la respetemos y la obedezcamos. Esta gente va a ir al infierno precisamente por eso, porque el pecado no es otra cosa que la desviación de la ley. Ese es el pecado, llamado en la Biblia de diferentes maneras, llámese rebelión, llámese iniquidad, llámese transgresión, llámese pecado, llámese dar al blanco, no importa como usted lo quiera mirar, pero el pecado es que Dios dijo y el hombre no hizo. Ese es el pecado, y por eso van a ir al infierno. Y entonces, ¿por qué tú y yo somos salvados? Por pura gracia, pero porque Él pagó por nosotros. Número 2 sería la aniquilación de las almas. Y quiero hablar de este punto, hermanos, porque muchos de los que niegan el castigo eterno a menudo dicen o creen en la aniquilación de las almas, o el aniquilacionismo, como lo llaman. ¿Qué enseña el aniquilacionismo? Que después que los hombres han sufrido el castigo de la ira de Dios por un tiempo, Dios los aniquilará para que ya no existan más. Hay gente que no cree en el infierno, como los testigos de Jehová, obviamente, que no hay un lugar como tal. Pero hay otros que sí creen en el infierno, como los adventistas del séptimo día, pero ellos creen en la aniquilación de las almas, y hay un grupo grande de creyentes que creen así. Es decir, Dios es bueno, Dios es amoroso, y sí, claro, Él sí va a castigar, y creemos que hay un infierno, pero temporal. Es decir, Dios va a enviar a los pecadores al infierno, y mientras purguen allá y paguen un poquito allá, ya el Señor los saca y los aniquila. Es decir, ya dejan de ser. Solamente hay vida eterna para nosotros.
Obviamente hay otros que no creen en el infierno. Dios es tan amoroso que imposible que mande gente allá. No puede ser. Al final lo va a salvar a todos. Entonces ellos creen en el castigo, pero que ese castigo es consciente, pero que no es eterno. Ahora, yo quiero mostrarles los argumentos que ellos tienen. Los argumentos que se presentan a favor del aniquilacionismo. Espero que aquí no haya ninguno. Pero aquí están los argumentos y luego miraremos un poquito la respuesta. El primer argumento, que es el fuerte, y tengo 3 pasajes ahí, dice que existen referencias bíblicas sobre la destrucción de los malos, que implica que ya no existirán después que los haya destruido. Es decir, ellos, varios pasajes, pero traigo 3 pasajes para mirar a ver si es verdad. Dice, no, la Biblia claramente habla de la aniquilación de las almas. La Biblia claramente habla de que el Señor los va a destruir. Es decir, va a acabar con ellos, ya no van a existir más. Y estos son Filipenses 3, 18 y 19, donde leemos así, Filipenses 3, 18, porque por ahí andan muchos, dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, note, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Gente meramente terrenal. Pero dice Pablo, el fin de los cuales será perdición. Entonces toman esa palabra para decir, a cuenta, ellos se van a aniquilar, se van a perder totalmente. Es decir, cuando usted pierde algo no lo vuelve a encontrar. Entonces toman eso para decir, ellos se van a perder. Es decir, que serán castigados un momento, pero luego ya, se olvida de eso. Al mismo Dios se va a olvidar del infierno. Otro texto, 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. 1 de Tesalonicenses 5, 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y ahí está la palabra, destrucción repentina. Entonces ellos toman todos esos pasajes para decir, la Biblia no habla de un fuego eterno, aunque ya lo vimos. O sea, es que ese es el problema, hermano. Por eso yo comencé hablando de que hay una condenación eterna, de que el infierno es eterno, pero hay ciertas personas que les gusta extraer ciertos pasajes y tratar de acomodarlos aún en contra de la enseñanza general de la Biblia, de la existencia del infierno. Ellos toman estas palabritas de aquí, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, es decir, los va a destruir, los va a aniquilar. Y otro sería 2 de Pedro 3:7, donde dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Vio? ¿Qué va a pasar con los hombres impíos? Se van a perder o se van a aniquilar, ya no van a existir más. Entonces hay gente que cree así. Y ahora vamos a mirar los argumentos que tienen, que yo no sé si usted esté de acuerdo con esos argumentos. Pero el primer argumento es entonces que hay referencias bíblicas sobre la destrucción o la aniquilación. Ahora, el segundo argumento, la aparente incongruencia del castigo eterno consciente con el amor de Dios. Entonces ellos miran el amor de Dios, no puede ser. No hay congruencia entre un Dios castigador y un Dios de amor. Entonces leen la Biblia, todos los textos que hablan del Dios bondadoso, misericordioso, amoroso, y el amor de Dios es tan grande que a la misma discípulo le dijo que perdonara a sus enemigos. Entonces, si el mismo Dios dijo allá, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, Él de la misma manera al final va a perdonar a todos los impíos. Tercer argumento, la aparente injusticia, note, aparente injusticia que representaría el castigo eterno consciente, dado la desaprobación que existiría entre el pecado temporal y el castigo eterno. Perdón, yo dije desaprobación, no, desproporción. Vuelvo y lo leo mejor. La aparente injusticia que representaría el castigo eterno consciente, dado la desproporción que existiría entre el pecado temporal y el castigo eterno. Entonces, ¿qué dicen ellos? No. Las personas pecaron temporalmente, es decir, el pecado de ellos fue
¿Cuánto vivió? 70 años. ¿Cuánto vivió? 80. Entonces, ¿cómo vamos a desproporcionar esto si la proporción fueron 70 años, 80 años de pecado con la eternidad? ¿Va a pagar toda la eternidad por 70 años de pecado? Entonces ya la gente comienza a entrarle en la mente, como que sí, ¿no? Número 4, ahora le doy la respuesta. El hecho de que la continua presencia de criaturas perversas en el universo de Dios manchará eternamente la perfección del universo que Dios creó para que refleje su gloria. No puede ser, porque Dios ha permitido al impío. Es decir, ahora mismo nosotros somos la luz, la sal, la iglesia, pero igual seguimos cometiendo pecados. Y el impío está pecando constantemente en el mundo de Dios, digamos, en el planeta de Dios. Entonces, si Dios ha permitido esto por estos, ¿cuántos años lleva la tierra? 6.000 años o más lleva. Entonces, si Dios ha permitido, ¿cómo te va a llegar un momento donde ya no lo va? Esa es la idea. Entonces vamos a mirar las breves respuestas que están acá. La primera, que ellos hablan de la aniquilación de las almas, es que la destrucción, hermanos, no es cesación o aniquilación. Eso es lo que entendemos en la Biblia, sino que tiene que ver más bien con un daño, con un tormento o con un dolor. Cuando la Biblia habla de destrucción, no está hablando de aniquilación, sino que está hablando de destruir en el sentido que va a sentir un daño, va a sentir dolor o va a sentir tormento. A eso se refiere. Así que esa queda descartada. En la segunda postura, cuando ellos hablan que no es congruente, dice, entonces es pretender, hermanos, exaltar en este caso un atributo de Dios por encima de otro atributo. Cuando dicen que Dios es amoroso, por el Dios de la justicia, nosotros no podemos, hermanos, exaltar el amor de Dios a expensas de su justicia o de su ira. No. Dios es un todo y entonces tampoco cala allí. El tercero, cuando decíamos que no hay congruencia entre una vida pecaminosa por la eternidad, hermanos, es entonces en este caso es no conocer la gravedad del pecado y tampoco conocer los sufrimientos de Cristo. Hermanos, si eso fuese así, piense en esto, entonces a la larga todos seríamos salvos. A la larga no hubiera necesidad de que Cristo hubiera venido. Sencillamente el Señor dice, hay un infierno para todos, o como dicen los católicos, hay un purgatorio donde van a purgar de acuerdo a las obras. Entonces el Señor va a enviar al infierno personas, usted pecó menos, va a salir más rápido. Es como mandarlo a una cárcel, ¿no? Entonces, dependiendo del pecado, que fue robo unos mesecitos, que nos dejan libres. Que fue asesinato grave, que fue violación grave. Pero esa es cadena perpetua, pero aún las cadenas perpetuas pueden terminar en no ser perpetuas. Entonces, la idea es esa. Si fuese así, hermanos, entonces, dos cosas terribles aquí. Primero, están pensando que el pecado es muy suave. No están entendiendo la realidad del pecado delante de Dios. Y lo segundo, la obra de Cristo entonces no la están valorando. Porque, hermanos, Cristo en la cruz vino a morir precisamente porque tú y yo no podíamos, teniendo toda la eternidad para pagar el pecado que habíamos cometido. Tu pecado y mi pecado, cualquier pecado, es un pecado ante el Dios eterno. Tú y yo pecamos ante el Dios eterno, y por haber pecado ante el Dios eterno, el castigo es eterno. Eso no lo entiende la gente. No es como tú. Por eso es que tú y yo menospreciamos, en este caso, el castigo por el pecado, porque minimizamos el pecado, pensamos que es cualquier cosa. No, el pecado no es cualquier cosa. Le costó a Dios su Hijo, le costó a Cristo ir a morir en esa cruz, sufrir por nosotros. Por eso la teología reformada afirma que en la cruz Cristo sufrió tu infierno y sufrió mi infierno, el infierno eterno. Y que si tú y yo vamos a ir al cielo es únicamente porque Cristo en la cruz sufrió el infierno mío. Y ahí es donde nosotros reducimos, bueno, no nosotros, la Biblia, pero entendemos esa reducción, si se puede llamar de esa manera, de la salvación solamente al pueblo, que Cristo murió solamente por sus escogidos, de tal manera que Cristo no pagó la deuda de todo el mundo. Si Cristo pagó la deuda de alguien, arregló la cuenta con Dios y por eso está en el cielo. Pero si alguien va a ir al infierno es porque Cristo no pagó la deuda por ese, y ese tiene que ir a sufrir la eternidad en el infierno. Por eso nosotros no podemos creer que la salvación se pierde, y por eso tampoco podemos creer que una persona diga que es justificada si vive en pecado. No.
el que es salvo, hermanos, desde esa salvación de la cruz, que fue perdonado y su pecado fue removido y él ha sido justificado, automáticamente entró la santificación en su corazón. La santidad de Dios está en él, que dice que el Señor nos escogió para que fuésemos conforme a Cristo, nos escogió para que fuésemos santos como él. Por favor, entienda esto. El pecado es grave, le costó a Cristo la vida, y entonces si Cristo no murió por una persona, él no va a poder pagar por ese pecado, y el Señor tiene que enjuiciarlo y enviarlo a un infierno, pero nunca va a pagar por ese pecado. Por eso toda la eternidad estará en sufrimiento. Pero la gente no entiende eso. Y número 4, el hecho de que la continua presencia de criaturas perversas en el universo de Dios manchará eternamente la perfección del universo que Dios creó para el reflejo de la gloria. Y esa es otra parte, y no entienden que hay no sabemos realmente dónde está el infierno. Pero ellos dicen, Dios va a hacer cielos nuevos y va a hacer tierra nueva. ¿Para qué va a permitir el infierno? Eso puede manchar la nueva creación. Eso es lo que creen. Pero por el contrario, hermano, la justicia de Dios precisamente es el castigo donde va a reflejar la gloria de Dios. Y lo quiero demostrar acá en Romanos 9, 17, 21 al 23, que se hace la necesidad de un castigo eterno para que eternamente Dios tenga su gloria, castigándolo en este caso a los adversarios, y hay una salvación para eternamente el Señor tener, en este caso, la exaltación de su misericordia y de su gracia. Romanos 9, 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Por qué Dios levantó a Faraón? ¿Por qué Dios ha levantado personas como Faraón, que usted los conoce, tan perversos y tan malos? Dice que para glorificarse en ellos. Entonces podemos pensar, ¿por qué Dios le permitió al diablo y a los demonios y los mantiene allí, los va a tener en el infierno? ¿Por qué Dios va a tener a un pueblo, a un mundo caído en el infierno, hermanos? Porque Él va a mostrar su gloria y su poder en ellos. Más claro está en el 21 al 23. Romanos 9, 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El asunto es que el hombre no ha entendido que nosotros somos una masa de pecado. Nacimos como una masa de pecado. Todos los seres humanos nacimos pecadores, una masa de pecado, y Dios de esa masa de pecado, Él quiso a unos hacerlos para la gloria suya, al darles la gracia, y otros para la gloria suya, al dejarlos caer. Mire lo que dice: no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, lo llama un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Cómo se glorifica aquí? Vea, 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y su poder, mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿qué quería mostrar? Su ira. ¿Qué quería hacer notorio? Su poder. ¿Cómo lo hizo? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Por qué Dios nos envía a la destrucción? Hermanos, otra vez, para mostrar su ira y hacer notorio su poder. Por toda la eternidad Dios va a mostrar su ira y va a hacer notorio su poder al condenar a estas personas. Pero viene lo otro. 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria. ¿Qué quería hacer notoria aquí? Las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que le preparó de antemano para gloria. Como han dicho los teólogos, aquí Dios doblemente es glorificado, porque está la raza humana caída. Dios pudo destruirlos totalmente, aniquilarlos como algunos piensan. Dios pudo enviarlos a todos al infierno. Dios pudo salvarlos a todos. ¿Cuál es el punto acá, hermano? Y entienda esto, eso está en el plan de Dios. Si Dios, al enviarlos a todos al cielo, pudo haber enviado a Cristo a que muriera por todo el mundo, como la gente cree. Y entonces de esta manera los envía a todo el mundo. No hay infierno, pero a todo el mundo los envía al cielo. ¿Qué es glorificado?
su gracia, su amor, su misericordia. Ni siquiera hay un evangelio. Cristo no tenía que venir. Pero si Dios hubiera cogido a toda esta raza humana, no envía a Cristo tampoco, sencillamente, y coge a toda esa masa putrefacta y la envía al infierno por toda la eternidad, ¿qué es glorificado? Su ira, su justicia, su venganza, ¿verdad? Todo eso es glorificado. Tiene gloria en ambos lados. Pero Dios quería mayor gloria y la merece, mi amado hermano. Dios es el alfarero que hace con el barro lo que quiere. Perdóneme, hermano, pero tú y yo no decidimos, decide Dios. Y entonces Él hace lo que quiere con esta masa putrefacta caída. ¿Y qué dice? Para mayor gloria, salvo a estos y condeno a estos. ¿Y dónde está eso? Está en el corazón de Dios, está en el eterno consejo de Dios, que a la gente no le gusta que hable de eso. Ay, el amor de Dios, ¿cómo así que asesión de personas y todo? Hermano, déjeme decirle, tú y yo merecemos el infierno. Quien nos salvó fue por pura gracia, porque Él quiso, y para la gloria suya, para exaltar su gracia y su misericordia. Pero envía a otros al infierno para exaltar, en este caso, su ira, su venganza, hermanos, como dice la misma Escritura. Wayne Gruden aquí dice: si no fuera por los pasajes bíblicos que tan claramente afirman el castigo eterno consciente, bueno, él dice así, el aniquilacionismo nos parecería una opción atractiva. Puede sernos de ayuda darnos cuenta de que si Dios no ejecutara el castigo eterno, su justicia no alcanzaría satisfacción y su gloria no avanzaría de la manera en el que la consideró sabio. Luego dice, debemos creer que el castigo eterno es verdadero y es justo, hermanos. Y entonces, el tercer punto, la razón de su condenación eterna. Como lo dije en el estudio al comienzo, hay muchas razones por las cuales el Señor va a enviar gente al infierno. Yo le dije que encontré como a un predicador le encontré como 12, a otro le encontré 10, otro por allá con 7, pero yo la resumo en 2, hermano. Y es este: primero, por ser pecadores y porque aman su pecado al permanecer en él. Es la primera razón. ¿Por qué va a enviar Dios personas al infierno? Porque aman su pecado y entonces permanecen en él y no se quieren arrepentir. Arrepentimiento es salir de ahí. No es que, ay Señor, ya me perdonó, pero gracias Señor, y sigo pecando. Yo me le río. En lo que conozco de la Biblia, ¿no? Y la segunda razón, por rechazar a Jesucristo como el Salvador, que va con lo primero, al no arrepentirse. Cuando una persona no se arrepiente, pues rechaza al Salvador, ¿no? No tengo yo que hablar, la Biblia lo dice. Juan 3, 18 y 19. Y esta es la razón, hermanos. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado. Ahí está. Pareciera sencillo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, la gente ya está condenada. ¿Ven? Ya la gente está condenada. ¿Qué lo libre de la condenación? Cristo. Creer en Cristo. En el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Jesús lo dijo tan claro, que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. Hermano, esa es la condenación. La luz vino al mundo, hubo una opción para salvación, digámoslo de esa manera. Dios le da la opción al hombre de salvarse. A mí me importa 5. Pero entonces dice que los hombres, la luz viene al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, desde no les importó. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el problema en el hombre? Que las obras son malas. ¿Cuál es el problema en el hombre? Que el hombre ama esas obras malas. Ese es el problema. Por eso en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, es tan sencillo como esto. El Señor vino a salvar. Las personas, conociendo al Salvador, mirando al Salvador, lo han rechazado. ¿Por qué lo rechazaron? Porque ellos están tranquilos y cómodos con lo que tienen.
Ellos no quieren cambiar, no van a cambiar sus vidas. Ellos no quieren que les muevan el piso. Ellos están cómodos. Ellos están en sus deleites y pecados tranquilos. Y me voy a meter ahora con usted, mi hermano, y conmigo mismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué usted y yo no hemos avanzado espiritualmente? Porque amamos el lugar donde estamos. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué no nos santificamos más? Porque amamos donde estamos. Amamos ese pecado. Y eso es lo que nos impide avanzar. El día que entendamos que eso desagrada a Dios y que mi corazón quiere agradar a Dios, abandonamos eso. Y es duro, duro para mi carne. Es lo mismo, el mundo ama su pecado. Y le voy a decir algo. Yo estos días lloraba y decía, Dios mío, de verdad que yo digo que soy tu hijo, pero esas inclinaciones pecaminosas que hay en mí todavía, las cuales he luchado y te pido y yo las veo todavía ahí, Señor, la verdad que deberían condenarme. Y entiendo a Sproul cuando dijo, si Dios me envía al infierno es justo con lo que está haciendo. ¿O acaso a ti no te pasa cuando tú ves esas tendencias pecaminosas en ti que se repiten una y otra vez? Y llegas al punto donde, Señor, si no fuera por tu gracia, yo merezco el infierno. Así es. Pero es tu gracia la que me salva. ¿Qué diferencia hay entre el impío y tú? Dios nos dio la gracia, entonces ¿por qué no la amamos? ¿Por qué no lo buscamos? ¿Por qué no nos enamoramos? ¿Por qué no tomamos la decisión de Pablo? Las cosas que para mí me tenían por ganancia, las tengo por basura, para ganar a Cristo. Lo he perdido todo, dice, por amor a Jesús. Pero esto suena fanatismo para muchos. Ahora, esta gente que pareciera una contradicción, pero esta gente que rechaza, hermanos, a Jesús, lo hace porque ellos no pueden hacer otra cosa. Primera de Pedro 2, 6 y 8, como para ir terminando, hermano. No, me falta todavía. Primera de Pedro 2, 6. Por lo cual también contiene la escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, es de Jesús. Note, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué va a pasar con los que no creen? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y note, para los que no creen, esa piedra es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra o en el evangelio. ¿Cómo es que tropiezan en el evangelio? Por favor, siendo desobedientes. Por favor, hermano, ¿cómo es que tropiezan en la palabra? Siendo desobedientes. ¿Cómo es que tropiezan en la palabra? ¿Y qué es desobedientes? No guardar la ley de Dios. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, ellos no van a poder. Entonces aquí tenemos que entrar en el eterno consejo de Dios y entender que Dios, al ver toda la humanidad, al verte a ti, al ver toda la humanidad, vio que no había posibilidad de salvación en nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vio a Cristo y lo rechazaron, porque la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas, pero tú y yo estábamos ahí, porque por años nos predicaron el evangelio y nunca respondimos, porque siempre rechazamos el pecado. Yo fui uno que me desafié a mi mamá y me fui al mundo en la adolescencia, y aún conociendo en la juventud también la cometí, porque tú y yo eso es lo que hacemos. Entonces, ¿qué cambió? Voy para allá. Segunda de Timoteo 1, 8 y 9. Porque dice que los rebeldes, los desobedientes fueron destinados para eso.
Cuando hablo de destinados aquí, hermanos, entendamos, en el consejo eterno de Dios, Él no quiso hacer nada por ellos. Entonces, ¿cómo se nos dio la salvación? Según el Timoteo 1:8-10, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Le está diciendo Pablo a Timoteo, el poder de Dios, quien nos salvó. Dios fue quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Cómo lo hizo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Esto fue un propósito de Él, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La gracia nos fue dada porque somos salvos, porque así estaba en su plan. ¿Y cómo fui salvo? Por la gracia que me dio. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Y cuándo lo hizo? Antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dios lo hizo todo. Segunda de Corintios 4, para ir terminando, segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto es que no le llega a las personas. Entre los que se pierden está encubierto. ¿Dónde está el evangelio encubierto? En los que se pierden. Es decir, el evangelio se le puede predicar a todo el mundo, pero nunca va a llegar a los oscuros. A los que se van a perder, jamás va a llegar el evangelio. Y me adelanto aquí a decir algo que va a predicar en Zarzal esta tarde. Y entonces, ¿por qué las iglesias están abarrotadas de gente? Porque ellos no buscan un evangelio de salvación, sino un evangelio, entre comillas, materialista. Es decir, ellos están buscando la gracia común y no la gracia especial. Y hoy día la mayoría de las iglesias predican, y la mayoría de pastores predican en la gracia común, que la puede predicar cualquier psicólogo y filósofo en la calle. Y los púlpitos están llenos de predicación de gracia común. Dios te quiere bendecir, te quiere dar un carro, una casa, te quiere sanar, te quiere arreglar el matrimonio, te quiere arreglar los hijos. Todo eso que son añadiduras, que hace parte de la gracia común, es lo que hoy día la gente busca. Pero ese no es el evangelio. El evangelio está encubierto. Si aún está encubierto, los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. No te caes de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Por eso, cuando alguien rechaza el evangelio, yo hasta le creo a esta palabra y digo, yo no friego más ahí. No va a despertar, a no ser que Dios tenga una gracia, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, dice Pablo, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y ahora viene para nosotros, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Eso está en el plan eterno de redención. La humanidad está caída. Todos merecen el infierno. Todos merecemos el infierno. Pero Dios lo estableció y lo determinó, como ya lo dije en Romanos. Voy a salvar a unos cuantos, pero ellos no se pueden salvar a sí mismos. Yo tengo que ir, cambiarles ese corazón, darles vida. Y aún así, hermanos, seguimos pecando. Nos dio un nuevo corazón. Nos dio el Espíritu Santo. Nos dio una familia preciosa como es la iglesia. Nos dio pastores para que nos prediquen y nos enseñen. Nos ponen en disciplina. Estamos en una iglesia de membresía. Y aún así, cabeza dura. Cada vez que tú peques y cada vez que yo peque, clámenle a Dios, díganle a Dios, por esa razón yo merezco el infierno, pero voy para allá por pura gracia, porque a Él le plació. ¿Cuál es la diferencia entre los que van al infierno y los que vamos para el cielo? Ninguna. La diferencia está en Dios. A Él le plació darnos gracia, salvarnos por medio de Cristo, y a los demás lo dejó. No hizo nada por ellos. Les predicó el evangelio para mayor condenación. No hizo nada por ellos. Los que van al infierno, hermanos, Dios no hizo nada para salvarlos. Los dejó en su eterna condenación. Por eso es justo el infierno, porque son pecadores. Pero a ti y a mí, Él hizo que la luz del evangelio resplandeciera en nuestros corazones. Él nos iluminó para que pudiéramos nosotros ver cuán pecadores somos y la necesidad de Jesucristo. Y como tenemos esa iluminación por el Espíritu Santo, y Él nos sigue iluminando a través de la palabra, y el Espíritu Santo nos sigue iluminando a través de la palabra, entonces nos tiene que llevar a una vida mayormente santa. Cada día más santos.
cada día más conforme a Cristo, porque el mismo que resplandeció la luz en nosotros nos sigue iluminando para que seamos más como Jesús. ¿Acaso el Señor no dijo que Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga? ¿Acaso el Señor no dijo, sin santidad nadie verá a Dios? ¿O es que es un juego nomás? Nos salvó para que fuésemos conforme a Jesús. Así que el infierno es real, hermanos. Por eso hablamos hoy. La condenación eterna del infierno, la realidad del infierno, la aniquilación de las almas como un punto que no lo creemos, pero la razón de su condenación eterna por ser pecadores, por haber rechazado el Evangelio, haber rechazado a Jesús. Pero tú y yo estamos ahí porque lo recibimos por la gracia de Él, porque a Él le plació salvarnos. Así que, hermanos, deudores somos de Jesús. Amén. Amén. Oremos.